no creo que la democracia representativa sea la última etapa de la historia política de la humanidad. Esta democracia representativa, pienso que no. Então aqui é a antiga prisão Punta Carretas e dobrando aqui, cruzando a rua, um túnel por baixo dela, trouxe até esta casa aqui, onde houve a espetacular fuga então de Mujica. Nunca tuvimos problemas ni con los Tupamaros ni con la policía. Sí, sí, trataron bien. Nosotros podíamos aparecer como cómplices. Sí, perfecto, sí. Pero no, por suerte nunca tuvimos problemas. Que nosotros nunca sentimos un ruido, nada que nos llamara la atención. Y bueno, ese día ocuparon la casa, tomaron la casa con un vecino conocido, como me hizo seña por la ventana, yo le abrí la puerta. Sí. Y entonces me dijo, mirá, dice, estos muchachos son tupamaros y necesitan la casa para un trabajo. Y entonces mi mamá, Sí. que era la dueña de la casa, Sí. dice, ¿qué trabajo? Yo no mandé a hacer ningún trabajo. No, después le van a explicar, no sé. Y allá fuimos a una pieza cerrada. Sí. Como te digo, estuvimos hasta las 5 de la mañana. Inaugurada em 1915, a prisão de Punta Carretas, onde hoje funciona um shopping, foi cenário da maior e mais espetacular fuga de presos políticos no mundo. Em 1971, 111 guerrilheiros tupamaros cavaram um túnel de 45 metros, a partir da cela número 73. Eram 400. No grupo estava o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Surgia o Frente Amplio e tinha início uma das histórias de resistência, utopia e unidade mais inspiradoras da nossa América do Sul. Revisitamos aqueles feitos grandiosos e somos recebidos por Pepe, Lucia, Serrana para falar de integração, democracia e futuro. Tarso Genro, perseguido pela ditadura brasileira, estava exilado no Uruguai nesse ano. Ele percorre os mesmos caminhos, vai ao encontro de Pepe e da sua própria história. Nesse entardecer, entre Montevidéu e Rincón del Cerro, um pouco de poesia, tragos, recuerdos e porvir. Y ahí andamos. Sí, está enfriando. Eso. Ah, qué recanto. ¿Cómo va? ¿Cómo está usted, en primer lugar? ¿Está bien? Y sí, yo qué sé. Como pensar com pragmatismo e amplitude nos desafios da integração? La cuestión más fundamental que has colocado, que has ubicado en tus ponencias, que es la cuestión de la pluralidad y del reconocimiento de las necesidades particulares de cada nación. Sí, claro. Es obvio que tenemos que separarnos siempre de la extrema derecha y del fascismo. De Pero cajón. si no tendremos un contenido amplio, democrático, para conversar sobre la integración, no tendrá suceso jamás. No tendremos Claro, nunca va a ser. suceso. Y ese es el mayor servicio que le hacemos a la extrema derecha. Perfectamente. Y la evaluación, cuando viene de una persona como usted, tiene un doble significado, porque a nadie pasa por la cabeza que estás del otro lado. Sí. A nadie le pasa. Todos entienden que es una evaluación nueva. Y también, a partir de su discurso en la Organización de las Naciones Unidas, Sí. usted hizo toda una conformación teórica, doctrinaria, respecto del futuro
de la idea del socialismo, de la idea de la democracia como elemento central, de la tolerancia, de la composición política en dirección a un nuevo tipo de sociedad. Entonces, estos son dos elementos tuyos no le podemos que yo dejar estoy totalmente integrado. no le podemos dejar la democracia como bandera de la derecha. Perfectamente, perfectamente. Y la libertad, que ahora la quieren tomar. No, Sabemos nosotros el valor de la libertad. Por eso, no les la podemos dejar, porque dicen cualquier cosa. Y yo creo que tu carta, la carta que remitiste el presidente Lula, fue exponencial y será exponencial para el suceso que tendrá esta reunión. Si tuviera, yo creo que tendrá un suceso relativo, y eso es mucho hoy, es mucho hoy. Sí, claro, claro, pero hay que seguir, yo le di un proceso de verdadera integración, una generación. Perfecto. 25 años. Sí. Sí, ¿por qué? Porque hay que crear una contracultura, hay que generar una cultura abajo y hay que trasladar esta idea que la falta colectiva de defendernos repercute en el ingreso del burgués y mucho más en el ingreso del trabajador. Es decir, esto no es gratis. Porque yo veo las decisiones que toman, ¿viste? En el G7, G20, todo. No existimos. Es como si no existimos. Perfecto. Y te hablan, y te hablan de democracia y de libertad. Son los campeones del colonialismo, ¿eh? Sí. Es una cosa. Sí, es una... ¿Viste? Y ahora viene con el cambio climático. Nos piden a nosotros lo que no hicieron ellos, pudieron todo. Y nos quieren imponer porque ahora van a votar en el Parlamento Europeo unas disposiciones para el comercio, que es una barrera Sí. para que no le podamos vender nada, ¿viste? Sí. Perfecto. Tiene la palabra de ahora de la cuestión del cambio climático tiene un doble significado, ¿no? El cambio climático como un elemento de reorganización de la base productiva global Sí, para salvar el planeta. sí. Y una otra interpretación que es el control del cambio climático a partir de los intereses imperiales, Claro, que tienen toda su naturaleza reconstruida por ellos, en cuanto nosotros tendremos una naturaleza para preservar y manejar de acuerdo con las necesidades históricas de nuestro país, ¿no? que tiene que ser manejada con respecto a la naturaleza, pero es un patrimonio social también, no solamente un patrimonio económico, ¿no? sí, claro. Entonces, ahora, esa lucha no. Para defendernos en esa lucha tenemos que luchar por juntarnos. Sí, perfecto. Porque ahora tenemos la suerte que tenemos a Lula. Pero hay que apurar que nos acostumbremos a coordinar y que no nos peleemos por estas cosas de derechos humanos y democracia y todo lo demás. No. Porque afirmaremos la democracia y los derechos humanos si damos desarrollo, si le damos salida, y si no damos, estamos expuestos siempre. Claro, tiene posibilidad. La miseria es una creación permanente de una base social para el fascismo. Claro. Y esta es Es la así. situación concreta, ¿no? No, además este continente es muy desigual y es proclive a... ¿Tú estás manejando? Sí, estoy manejando. Bueno, ¿Qué precisa? ten un trago para invitar a los amigos Bueno. acá. Na pausa para o trago, um pouco de Benedetti, primeiro secretário do Frente Amplio. E a memória se movimenta. Voltamos a Punta Carretas. No poema El Cumpleaños de Juan Ángel, Benedetti narra a fuga épica dos revolucionários. Diz assim o trecho final: Juan Ángel, compatriota, por azar soy el último. Quando Marcos me mira, no sé cómo hace para sonreír y a la vez estar serio. Digo, por decir algo, ¿sabes?
es mi cumpleaños. Tengo vergüenza y pena y esperanza. Confieso 35, pero también son 20, 17, 14. No sé cómo hace para sonreír y a la vez estar serio. Otra ráfaga rompe la banderola chica, la del patio trasero. La respuesta de Marcos es un disparo aislado, un tiro casi alegre. Me mira sin preguntas. No dice que los cumplas feliz, aunque podría decirlo. Generoso como una hormiga, modesto como un búfalo, fiel como un oso colmenero. Artículo único. Postérgase toda emoción suntuaria hasta 48 horas después de la victoria. Ojalá vivas, Marcos, y me pierda en el pozo. Está en la boca del túnel. La boca del túnel. ¿Que estaba? ¿Cómo? ¿Dónde, Serrana? ¿Bien aquí? Acá. Estaba ¿Aquí? allí, abajo de ese sillón verde por ahí. Aí, Sí, bien contra ahí, contra la pared. bem contra a parede, debaixo da... Engenharia, ¿no? Sí, el que dirigió el túnel era un ingeniero. Acá hay un palo y de ahí colgaba una escalera de cuerda Sí. para subir. Y este es un pozo que hizo el ejército después, y acá Ajá. otro, para rellenar Uhum. el túnel. Concreto, con concreto. Porque estuvimos 20 días con el pozo abierto. Sí. Y nosotros teníamos miedo que saliera alguien por ahí. Uhum. Nosotros teníamos que ser, esta tenía que ser la casa, porque nosotros estábamos frente al celdario, Uhum. que era un edificio de 4 niveles y 2 cuadras de largo. Uhum. Entonces mi casa era el camino más recto y más corto. Uhum. Y ellos después salieron, esa acá dice, Para huir, ocuparam 2 casas. claro, porque era Para mi fugir, casa, ocuparam 2 casas. mi casa, y salieron por la calle de atrás. Tuvieron que salir, romper otra pared y salir por otra Sí. casa. Y ahí tenían ómnibus, camiones, autos, y para sacar Sí, 111 para sacar. personas. La otra noche en una farra, un milico con guitarra. Lucía, ¿cuántos años de militancia de vosotros? Yo empecé a militar en el año 58. Ya son muchos entonces, ¿no? Son unos cuantos. Él antes porque él es más viejo que yo. ¿Y ustedes creen que todavía creen que hay lugar para la utopía, que pueda serlo la No. fuerza que nos lleva? No, sí, ¿Qué yo piensan pienso de que eso? Sí. Yo, por suerte, Yo los pienso, políticos soñamos más de lo que logramos. claro, pero Por suerte. yo no creo que la democracia representativa sea la última etapa de la historia política de la humanidad. Esta democracia representativa, pienso que no. Porque incluso hoy hay una crisis de representatividad muy fuerte. Esa idea, no sé, de los revolucionarios que pretenden cambiar un sistema, Sí. un gobierno, qué sé yo, que no es nada fácil, porque No. siempre son grupos chicos, Sí, sí, sí. frente a un Estado organizado, con un ejército. Es matar o morir. El matar o morir. Tiene que tener una gran convicción Perfecto. la persona, ¿no? De Sí. lo que está haciendo o pretende hacer. La izquierda brasileña mira Uruguay por respeto, por su capacidad de organizar políticamente la unidad de la izquierda, de los demócratas, los que quieren mudanzas en favor de los trabajadores, de los pobres, de la soberanía nacional. ¿Qué usted puede decir para Brasil al respecto del trabajo de unidad que ustedes hicieron en Uruguay con el Frente Amplio? Es un largo proceso. Nosotros teníamos hasta la década de 50
una izquierda testimonial que estaba representada por dos viejos partidos, Partido Socialista, Partido Comunista, y algunas agrupaciones, algunas con reminiscencia anarquista todavía, otras de gente intelectual o del sindicalismo, y bien hasta el año 52. Hasta ahí el Uruguay vivía una cierta siesta, nos llamaban la Suiza de América. Sí. Pero ahí se desmoronaron los términos de intercambio. Éramos, en el contexto de América Latina, un país que venía bien. Por ejemplo, los consejos de salario son de la década del 40, donde trabajadores y patronos discuten el salario. Tenemos una ley de colonización que es de la década del 40. En alguna medida nuestros gobiernos eran un poco socialdemócratas, aunque no, usaron otro nombre. Pero a partir cuando termina la guerra de Corea cambiaron los términos de intercambio. ¿Y qué quiso decir? Que lo que vendíamos a Europa cada vez lo vendíamos más barato y lo que comprábamos era más caro. Y ahí empezamos a hacer América Latina como el resto. La misma crisis que se llevó a Perón en la Argentina nos pegó acá. Porque nosotros en el Río de la Plata habíamos sido unos privilegiados con respecto al resto de América Latina. A nosotros el Imperio inglés nos trató mucho mejor. Bien, ahí empezamos a ser cada vez más latinoamericanos, con todos los problemas. Y los gobiernos cambiaron. Cada vez los gobiernos eran más represivos. ¿Qué generó en el movimiento popular eso? Que nosotros teníamos, los sindicatos eran independientes y de distintas tendencias. Pero la crisis nos golpeaba mucho. Y en el año 64, es Lucía, ¿no? Sí. Esa crisis, que era una crisis de reparto social. Porque cuando un pueblo está bien y cae de golpe, sufre mucho más que cuando está abajo. Empezó a generar una reacción de organización. Entonces los trabajadores desembocaron en una organización, una central sola, pero una central federal, una central que respetaba las diferencias, porque había movimientos anarquistas, otros medios comunistas, otros independientes. Sin embargo, esa posición federal era necesaria para podernos juntar a todos los trabajadores. Esto fue fundamental. Esta concepción, ¿usted cree que es el punto de partida del Frente Amplio? Va a influir mucho en el Frente Amplio. Porque hasta ahí había como tres centrales. Sí. Estaban todos atomizados los trabajadores. Y ahí nos quedamos con una única, ¿no? Sindicatos autónomos. Sí. Acá fue la unidad de los trabajadores, una unidad flexible, no una unidad monolítica. Burocrática. Sí. No. Fue una unidad donde se respetaban las diferencias. Sí. No burocrática. Sí. Sí. Y entonces, si un sindicato no quería acompañar una medida, no la acompañaba. Sí. Por eso yo jodo con la imagen de las cañas, ¿viste? Porque a la larga lo flexible es más fuerte. Bueno, y como la crisis continuaba,
hubo un congreso que le llamaron el Congreso del Pueblo, donde se convocó gente de todos lados, tras una pregunta si otro Uruguay era posible. Eso va a desembocar en la fundación del Frente, después. Pero en esa fundación del Frente hubo una maravilla de gente, un milagro de estatuto. Porque para echar a alguien del Frente, Dios me libre, imposible. Tenés que cumplir tales requisitos. Tantos requisitos. Sí, que es imposible. Hacer tanta macana, dijo uno. Hacer tanta macana. Sí, no, es una cosa imposible. Entonces, empezó ese funcionamiento. Y esa apertura, porque yo nunca vi una cosa, una agrupación de izquierda, de que esté Partido Comunista, Partido Socialista, Democracia Cristiana, ¿te das cuenta? No, pues, independiente y gente de todos lados. Me acuerdo que un día vino Fidel, todavía joven. Entonces los delegados de cada una de las agrupaciones que tenía al frente se pusieron en dos filas y lo empezó a saludar Fidel. Dijo, cuando llegó al final, dijo, ¿y ustedes se acuerdan de los nombres? De todas. Sí, porque era como 30 agrupaciones. Nos tomó el pelo. Pero ¿qué pasó? El Elemento de Unidad era un programa para 5 años. Discutimos un programa por etapa. No ponernos de acuerdo hasta el juicio final, porque es imposible. Y ese programa tiene que ser medio flexible también. Por la naturaleza de los distintos sectores. Y el asunto que se empezó a hacer, se logró lo más difícil, crear una cultura frente amplista. Pero eso solo te lo da el tiempo. ¿Qué significa la cultura? Que podemos tener discrepancia en un sector y nos vamos para otro, pero nos movemos dentro del frente. Sí, tenemos que estar juntos. Estamos juntos, seguimos dando. Eso es brutal. Entonces puede haber un momento que predomina un sector, después predomina otro. Sí. Pero, y la experiencia, algunos que se separaron, tuvieron que volver. Y los que no volvieron desaparecieron, políticamente. Porque ahora somos una tradición. Sí, es una tradición. Ahora somos una tradición. Ahora somos un partido tradicional. Sí. Seguimos siendo un conjunto de agrupación. Sí. En este momento el sector nuestro es el que tiene más diputados, más senadores, pero mañana puede ser otro, yo qué sé. Muy bien. Impresionante. La experiencia del Frente es una experiencia magnífica, ¿no? Y ha producido símbolos de este proceso que tienen dos referencias fundamentales. Tiene muchas referencias, pero dos son fundamentales. El general Sereni Sí. y tú. Es verdad. Eso fue otra, porque nos dicen que tenemos prejuicios con los militares, y no es verdad. Los militares que creían en la democracia y en la libertad vinieron cuando Sereni se va, se retiran con él un montón de las Fuerzas Armadas. Perfecto. No son dos, se retiran y todos estamos hablando de gente de alto grado, ¿no? Y eso pegó porque era un le decía algo al país, estaba diciendo algo. Entonces, no es verdad que nosotros
como nos dice la derecha que odiamos a los militares. No, lo que no estamos de acuerdo con los militares gorilas, con los golpistas. Claro. Lucía, decías que el método de vosotros no es de aplainar las diferencias, sino que crecen y se enriquecen con otras ideas o mismo con las discrepancias. Pero, ¿cómo es eso para evitar el conflicto o la competición? El conflicto es mucho más fácil que todos pensemos lo mismo. Lo solucionamos tomando unos mates. Pero quedamos estancados en una idea, en una visión. Yo no lo sabía eso. Cuando hay diversidad, nos obliga a crecer. Nos obliga. Y ahí vamos cambiando, vamos creciendo. Uno de los secretos de la cultura china es esa. Leyendo a un sociólogo chino actual, hay más diferencias históricas y sociales entre Cantón, Pekín, Shanghái, que las que pueda haber en los países europeos. Sin embargo, históricamente, tuvimos que aprender a mantener nuestras diversidades y vivir bajo. Y tal vez es uno de los secretos más grandes de China. Sí, tiene más de 100 nacionalidades. Es impresionante. 100 lenguas. Lenguas, inclusive. 114, 120 lenguas en China. Es impresionante. Y mantiene una unidad, ¿no? Construida a lo largo de 5.000 años. Sí, claro, es brutal. Es brutal, ¿viste? ¿Cómo lo han logrado eso? ¿Usted piensa de la izquierda ahí en Brasil que llega a lograr algo parecido? Pensando en este Frente Amplio con 52 años, ¿no? Desde 71. Es que sería fundamental que lo logre. Que pueda resumirse en programas por etapa y aprender a convivir con diferencia. Y lo tendría que hacer por lo que tiene enfrente, porque es imposible enfrentar a la derecha, porque las derechas se juntan por intereses y las izquierdas tienden a dividirse por ideas. Son más abiertos los de derecha porque razonan con el bolsillo. ¿Verdad? Tienen sus intereses muy concretos para mantener su unidad, ¿no? Claro. Perfecto. Y así lo hacen, ¿eh? Por ejemplo, en Brasil, la derecha, que es una derecha muy elitista, y una parte de ella conservadora, y una parte extremista, pero todas se unificaron cuando percibieron que Bolsonaro era una posibilidad para transitar sus intereses, ¿eh? En un país importante políticamente, económicamente como Brasil. Después le abandonaron, cuando sintieron que perdieron el control. Y nosotros, nuestras unidades son más complejas, porque nuestras unidades, muchas de ellas es cómo llegar a la utopía. A la utopía de la igualdad, de la libertad, de la consideración por las personas, creando una identidad humanista, ¿eh? Que es más complejo. Pero hay que hacer esta idea de usted, que hacer unidades por etapas, yo creo que es la solución concreta que porque es lo posible. Es lo posible. Porque lo otro es imposible.
Thank